el secuestro pulmonar, el quiste broncogénico y alguna miscelánea, por ejemplo, como una agenesia pulmonar, una hipoplasia pulmonar, yo qué sé. Que es bastante complejo. O sea, estos diagnósticos tienen mucha experiencia, tienen mucha capacidad de visualizar. Entonces acá ustedes me dirán, doctor, ¿cuáles son? Porque estamos hablando de procesos congénitos, ¿no? O sea, eso hay que hacerlo. Realmente los diagnósticos son, pues, cuando nace el bebé, de repente de niño, pero ahora tenemos ya diagnósticos que se hace intraútero. Entonces, ¿cuáles serán las técnicas que lo mencioné hace rato? De paso descanso del brazo. A ver. ¿Qué me dice? La ecografía y la resonancia, obvio, porque son técnicas. No se olviden que el paciente, ustedes cuando le manden también a hacer una tomografía a una paciente en edad fértil, hay que preguntarle si está con duda de su última fecha de menstruación, ¿no? Porque si está gestando y ustedes le hacen una tomografía, por decirle, caballero, pobre efecto, ¿no? Por eso que las técnicas súper seguras es la ecografía y la resonancia magnética. La resonancia magnética. Entonces a ver, no te quedo bien, la resonancia magnética. Entonces la que sigue para que vean una resonancia. Miren una resonancia magnética bien bonita. Ni su sueño van a ver ustedes esto. Estas imágenes sí son aún up to date, ¿eh? Son de un evento de 2018. Sacada de una revista, ¿no? Una revista de Radiology, la revista más leída en imágenes, ¿no? El que tiene un impacto mayor. Entonces acá tienen ustedes una resonancia magnética. Observen en qué cortes. ¿Qué cortes en esta resonancia magnética? Este es un feto de 21 semanas. 21 semanitas, miren, así pueden ustedes hacerle a un feto una resonancia magnética. 21 semanas, y este es una corte coronal. ¿Se acuerdan? No sé si el profesor le dijeron, es una en secuencia, la famosa secuencia, las más utilizadas es T1 y T2. Esto es una secuencia, por ejemplo, T1, T2. Entonces, la atresia bronquial se caracteriza porque atresia, como ustedes dicen, no existe. En este caso vamos a ver que no está el bronquio izquierdo. Entonces, ¿qué se produce en este paciente? Con ustedes un incremento de la señal producto del proceso inflamatorio. Entonces, miren ya intraútero, ya podemos sospechar, como en este caso, una atresia. Entonces miren el pulmón completamente, acá la atresia producto de que se obstruye y el mismo proceso inflamatorio, como hay una atresia, no existe pasaje, se llena de ¿qué? De líquido. Entonces el líquido lo que me permite, en T2, no se olviden que siempre el líquido en T2 se ve de hiperseñal o hiperinte. Y observen, cuando ya nace el bebé, miren como cuando está intraútero es más aparatoso, ¿no? Porque miren ya después de nacido, miren esta es una tomografía computada de corte axial. Entonces miren cómo se ve en el corte axial muy diferente, ya más pequeño, pero igual. Y en esta imagen en MIP, máxima proyección, conocí esto de imagen proyección, miren cómo falta acá uno de los bronquios segmentario, porque acá también miren el asterisco, ¿no? Igualmente corroborado un poco con una radiografía simple. Miren cómo se observa una radiografía simple en un neonato, ni siquiera un recién nacido, este es un neonato, ¿no? Antes de los 29 semanas, de 29 días, ¿no? Entonces, miren todavía sus clavículas todavía no están soldadas, ¿no? Miren acá, esta es la clavícula, están al aire, como se la que sigue. Otra de las patologías que es bastante frecuente de las congénitas es el secuestro. ¿Qué significa secuestro? El secuestro, su definición operacional es cuando no hay tejido pulmonar, o tejido pulmonar no funcionante, como miren acá lo demostramos en la tomografía computada en 3D, reconstruida en 3D, que no tiene conexión con el árbol tráqueo bronquial, o sea, no tiene conexión. Pero ustedes me dirán, como este es un tejido aberrante, ¿cómo por lo menos hay algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una irrigación, como ustedes ven, miren acá está la aorta, y cómo tiene una irrigación aberrante, ¿no? Miren acá está la arteria, esta es la arteria aorta, y acá tienen esta arteria que está, ¿qué le está? Nutriendo, ¿no? Este poco tejido.
Entonces acá miren, en una ecografía, también este es un paciente de 27 semanas, por ejemplo, ¿cómo se ve esta zona que sería? ¿Cómo se llamaría? Hiperecoica. Y miren cómo esta masa hiperecoica, que viene a ser el tejido aberrante, por el mismo proceso inflamatorio, por eso que también se ve, miren cómo ha desplazado el cora, miren acá el corazoncito del bebé, ¿no? Acá está su ventrículo izquierdo, su ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ¿no? No se olviden que se ve anecoico, las cavidades se ven anecoicas, como en este caso. Y este producto que lo está desplazando al corazón, por eso miren lo importante, ¿se acuerdan que elige la posición del corazón, ¿no? La radiografía, cómo lo desplaza, por eso que esos son signos radiológicos. Y acá en el ecodoppler te muestro que, miren acá la aorta, y acá tienen ustedes, miren acá cómo se ven, ¿qué serían estos? Las articulaciones contracostales, ¿no? Y miren cómo la irrigación que tiene, ¿no? No solamente la irrigación, sino también miren acá una vena, donde drena, es una vena pulmonar, por ejemplo. Miren acá, miren esta reconstrucción en 3D. También con la tomografía puedo hacer reconstrucciones. Esto les enseño mucho a los alumnos en mis clases, porque yo también hago reconstrucciones 3D y me permite visualizarlo mejor, ¿no? Entonces miren, diagnóstico secuestro pulmonar, la que sigue. El quiste broncogénico también hay que sospecharlo muchas veces cuando claro, en este caso cuando en el neonato, pero miren acá también igual este efecto de 25 semanas de gestación y sigue siendo T2, miren acá T2, y el famoso, no olviden que el quiste está lleno de ¿qué? De líquido, entonces eso es un T2, por eso que también se ve de hiperseñal. Entonces miren acá, igualmente en este corte axial, la mismo, miren cómo desplaza el corazón. Y acá el quiste, en tomografía, miren la densidad de un quiste, su densidad del quiste se ve hipodenso, tanto en ventana mediastinal como en ventana parenquimal, porque miren cómo me está produciendo un colapso, porque está obstruyendo el bronquio, o sea, el quiste está obstruyendo el bronquio, en este bronquio, el bronquio izquierdo, y esa es la razón por la que me está produciendo un colapso pulmonar, porque no hay aireación, no pasa el aire a ese pulmón. Entonces miren cómo yo con las técnicas de la resonancia magnética y la tomografía puedo hacer diagnósticos bien puntuales, la que sigue. Luego también tenemos en alguna miscelánea, como vimos, en este caso una hipoplasia, miren, pulmonar izquierda, ya con la radiografía en este neonato, miren cómo completamente desplaza, porque como no hay, el pulmón está hipoplásico, o sea, significa que hay poquísimo tejido, miren acá, solamente la flechita, que están ustedes viendo acá, las dos flechitas, por eso hay hipoplasia. Por eso que el mediastino se desplaza al lado contrario, ¿se dan cuenta? Miren, ¿no? Ahí está el mediastino, entonces ven ustedes el corazoncito del bebé, ¿no? Y por tomografía lo corroboro, miren la arteria pulmonar derecha, ¿no? La arteria pulmonar derecha, y no existe la izquierda, ¿dónde está la izquierda? Completamente, solamente lo que ven ustedes acá. Igualmente por la tomografía también observen en una reconstrucción lo poco de tejido que hay, en este caso pulmonar. Sí, claro que sí. No se olviden que con un pulmón se puede vivir. La que sigue. Y lo que es, a esto quería llegar las técnicas de medicina nuclear, que yo también hago bastante yo en mi hospital, ¿no? Entonces acá utilizo, yo no se olviden que la medicina nuclear utiliza radiofármacos, no se olviden, radiofármacos o radiotrazadores, que se administra por vía endovenosa, se toma por vía oral. En este caso utilizamos el tecnesio 99 metestable. Pero acá yo veo ya la parte funcional, solamente la parte funcional. Observen, regrésame nuevamente Germán, observen, miren cómo la tomografía me da una información excelentemente estructural, ¿no? Veo la estructura, la que sigue. En cambio acá veo la parte funcional. Es el mismo paciente, las imágenes. Entonces, sin embargo, la anterior, en la estructural me decía, miren, escaso tejido, ¿no? La siguiente, en la funcional me dice que si hay todavía un tejido, ¿no? Pues regular, no tanto regular, pero mejor dicho,
me sobrevalora mejor, ¿no? Entonces acá miren, claro, obvio que en el lado derecho está perfecto en todas las proyecciones. Entonces me da una información, en este caso funcional, de la perfusión, perfusión pulmonar, la que sigue. A diferencia de una genesia, observen una genesia, miren acá también una genesia derecha, miren cómo se ha desplazado todo el medacino al pulmón derecho, porque no hay pulmón ahí, ¿no? Y yo lo puedo hacer el diagnóstico de la radiografía. Por eso que le dije, hay que ver la posición del corazón, ¿no? Sus bordes, acá lo ven el corazón, no se ve muy bien. Se ve simétricamente los campos pulmonares, por eso que le dije, hay que mirar siempre. Entonces, eso de acá, miren, esto se llama, este es un signo, se llama la columna desnuda, ¿no? Hay una chica desnuda ahí porque te despiden. Se llama el signo de la columna desnuda, porque miren, acá lo veo la columna, ¿no? ¿Se acuerdan que la otra se veía muy tenuemente, la columna? ¿No? Acá no. Pues acá se ve la columna, ¿ven? Por eso se llama el signo, en las atelectasias, como en este caso, se observa un signo, se llama, el doctor Martínez le gusta decir, ¿no? El signo de la columna de, para poner porque siempre toman los exámenes de la atelectasia, así que pónganse ahí en su agenda que esa pregunta tienen que revisarlo, porque siempre viene, así viene, siempre no lo hacen bien. Igualmente la tomografía, miren la tomografía, está el pulmón completamente, se ha hipertrofiado, inclusive el pulmón derecho, miren acá, pero no hay el izquierdo, ¿no? No hay el izquierdo, a pesar que es la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Una genesia pulmonar de derecha. Qué bonito las imágenes, ¿no? Y luego pasamos a el famoso patrón, nunca se olviden, hay dos patrones más frecuentes en patología pulmonar, es el patrón alveolar y el patrón intersticial. Ustedes también lo están viendo en semiología. ¿Están en pulmonar ustedes? ¿En semiología? Ahí ustedes, su profesor tiene que haberles hablado del patrón alveolar y el patrón intersticial. Entonces eso subrayelo. Claro, también tenemos el atelectásico, el intersticial, el atelectásico y pleural, le van a ver en una clase más y el resto en otra clase. Acá también me ha faltado poner el patrón disruptivo, ¿eh? La que sigue. Entonces, cuando ustedes tienen por primera vez un paciente que ya han tomado una radiografía, tengo que los signos, mentalmente, rápido, ordenarlo y ver que este signo es del patrón alveolar, este signo es del patrón intersticial. Entonces, ustedes tienen, por eso que miren, me ayuda mucho para una adecuada práctica clínica saber las enfermedades. Antes de saber los patrones radiológicos, tengo que saber las enfermedades, ¿no? Entonces, una neumonía, lamentablemente la neumonía te da también patrón alveolar y también te da patrón intersticial. Por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, por VIH, por ejemplo, me da un patrón intersticial, pero una neumonía trianocomunidad me da un patrón alveolar. Un micoplasma, por ejemplo, me da patrón alveolar y también me da patrón intersticial. Pero igual, o sea, tengo que saber el patrón. Por eso al final le voy a dar un cuadrito genial que siempre viene en los exámenes, porque si algo que viene en los exámenes es infecciosas. Y de las infecciosas más pulmonares, por eso que le pongan atención. Igualmente saber pues el patrón radiológico concreto en este caso, ¿no? Es intersticial, la que sigue. Entonces es obvio que hay que hacer pues, un análisis cuidadoso de las imágenes, igualmente comparo con otras imágenes previas que del mismo paciente para ver si ha tenido mejorías, si ha empeorado, o qué sé, y siempre corroborar con los datos clínicos, igualmente el laboratorio. ¿Ustedes también están haciendo laboratorio todavía? Bueno, cuando hagan laboratorio clínico van a ver que también es importante saber, ¿no?, los exámenes de laboratorio. Aquí sigue. Entonces el patrón alveolar lo subclasificamos, no se olviden, en segmentario, generalizado bilateral y en el difuso multifocal. Entonces esto es clave. Entonces, que ustedes lo conozcan, no se olviden, focal, segmentario focal, el generalizado, por ejemplo, típico es el edema agudo de pulmón, por ejemplo. En el segmentario, por ejemplo, focal, la patología típica acá es la neumonía. En el generalizado bilateral, por ejemplo, el típico, por ejemplo, es fibrosis. La fibrosis es un patrón intersticial. La fibrosis es el ejemplo típico de un patrón intersticial en estadio final, la intersticial.
Y el difuso, en la general bilateral, por ejemplo, tenemos un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Y en la difusa multifocal puede ser, por ejemplo, por enfermedades, por ejemplo, este virus, por ejemplo, el H1N1, ¿no? H1N1, por ejemplo, me da difusa multifocal, que se puso de moda un tiempo. Por ejemplo, que también me da esto, la que está de moda es la última, esta enfermedad, ¿cómo se llama? La de chikungunya, por ejemplo, ¿no? Que hice un tiempo con los alumnos, un trabajo, chikungunya, también me da difusa multifocal, porque también me causa nemo, paciente, por ejemplo, diabético, que tiene otro factor de riesgo, ¿no? La que sigue. Entonces acá, algunas de las enfermedades, miren, también se le conoce el patrón alveolar como patrón AE. ¿Por qué alveolar? ¿Quién me dice? ¿Cómo te llamas? Nombre. ¿Por qué será alveolar? ¿Por qué no nombra alveolar? ¿Alguien me dice? ¿Por qué alveolar? Porque los alveolos se llenan de ¿qué? De líquido, que puede ser sangre, puede ser pus, puede ser agua, un ahogamiento, ¿no? De agua. Los alveolos llenan de agua. Ustedes le toman una radiografía, se ve que se ve radio opaco. Porque el agua ya vimos que es densidad, se ve radio opaco. Entonces acá tienen ustedes las patologías más frecuentes en la aguda, no se olviden, aguda o crónica, neumonía, color amarillito, miren acá, la neumonía. Y la TBC, vamos a ver después también TBC, porque la TBC es una de las patologías más frecuentes, como todos los patrones, ¿sabes? Desde alveolar hasta definitivo. El edema pulmonar, la hemorragia, una hemorragia también que da patrón alveolar, no se olviden, porque también es sangre. Un paciente que está mucho tiempo, ¿no?, hospitalizado, ¿no?, porque la enfermera no lo cuida bien y se aspira. Entonces una aspiración también te produce una neumonía aspirativa, te produce también un patrón alveolar. Miren, qué bonito, ¿no? En las crónicas, la proteonosis, el carcinoma bronquioalveolar que veo todos los días, es un cáncer del pulmón, igual. La que sigue. Entonces, ¿cuáles son los signos? Por eso que les hablaba yo de los famosos signos. Entonces, de los 5 son 5 signos, no se olviden, ¿no? Entre el 4 hay uno, hay 2. Entonces, estos son los signos que me hacen el patrón alveolar. Primer signo, la radiopacidad, opacidad de manera de algodón. Miren, como un algodoncito, ¿no? Ustedes han comido algodón alguna vez al circo, en una feria. Es algo que de niño me gustaba, era el algodón, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la forma de un algodón o de una nube. La nube, ustedes miran al cielo, miren, tiene la forma de una nube. Por eso que estas opacidades se fusionan, como las nubes se van fusionando. Otra característica, que sus bordes son irregulares, ¿no? No son a diferencia, por ejemplo, en el intersticial, sus bordes son regulares. Ustedes tienen con esos signos en el examen, ¿no? Y cuarto, puede estar el signo de la... ¿Qué significa el signo de la silueta? El signo de la silueta significa que los bordes se borran completamente cuando es positivo. O sea, como tiene la misma densidad, se borra. Por ejemplo, acá se borra algo, ¿no? Se borran, significa sus bordes. Ese sería una silueta negativa. Y por último, el signo clave es el broncograma aéreo. Que por acá no sé, broncograma aéreo, que acá hay un broncograma aéreo, ¿eh? Cuando se ha llenado ya los alveolos de líquido, los alveolos no se visualizan. Se llenan de líquido y se hacen visibles los por eso se llama broncograma aéreo, que se ve unas líneas que son radioluz. Pregunta de examen presentado. El broncograma aéreo se visualiza en qué patrón, en el patrón alveolar. Miren cuántas preguntas ya les he dicho. La que sigue. Entonces acá tienen ustedes una segmentaria, también una causada por gérmenes, en este caso una bacteria. Entonces acá tienen ustedes, miren, la radiopacidad. Acá, por ejemplo, si bien es cierto, en la parte inferior se observa el borde, pero es producto de ¿qué? De la cisura. Miren cómo se hace la cisura. Cuando está contigua se visualiza la cisura. Igualmente sus bordes irregulares. Miren acá cómo se observa el broncograma aéreo. Miren cómo se observa, como líneas completamente radiolúcidas. La consolidación. Y la bilateral, que siempre viene también en los exámenes del doctor Martínez, la bilateral, la edema agudo de pulmón grave es esta, porque siempre viene. Miren las famosas alas de mariposa, o también de Batman, o de murciélago, ¿no? Ahí está, miren la lista.
Esta es la que es bilateral. En el edema de pulmón que le da, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, el paciente hace un edema agudo de pulmón. Tienen que rápidamente inyectarle furosemida para que rápidamente elimine el líquido. La que sigue. Y esta es la que les hablaba, la difusa multifocal, por ejemplo, por una vasculitis, miren, en una tomografía. ¿No? Miren las áreas, en este caso en tomografía hablamos de qué? Hiperdensas, que juegan, ¿no? Hiperdensas, se ven blanquitas, hiperdensas, aumenta la densidad, incremento de la densidad. Multifocal porque son varias áreas de consolidación, miren acá. O acá también, miren, ¿no? Y completamente hiperdenso, ¿no? La que sigue. No cambia. Entonces acá también podemos ver el broncograma, miren acá, los broncogramas aéreos, acá se ve mucho mejor. No hay mejor que ver los broncogramas con la tomografía computada, ¿no? A ver, la que sigue. Y los patrones, miren acá de la neumonía adquirida, porque eso siempre les pongo los patrones de la neumonía adquirida en la comunidad, porque eso es lo que van a ver ustedes más. Tenemos, por ejemplo, la que vimos hace rato, regresa la consolidación, regresa por favor. Una más. No, estás adelantando la vez. Regresa. Como la canción de... Ahí está. Ahí tienen ustedes, miren, la consolidación, ¿no? Lobar, segmento. También se llama, este es de todo un segmento, ¿verdad que sí? Este por el neumococo, por ejemplo. El neumococo que nos ven que es el germen más frecuente de la neumonía que llega a la pregunta de examen de residente o neumonía más. Una más. Y acá está. También puede ser por nódulos peribronquiales, la bronconeumonía, lo vamos a hacer más adelante, el vidrio esmerilado también más adelante, y por último nódulos al azar, la que sigue. Entonces acá tienen ustedes, ¿cuándo yo debo pedir una tomografía computada? Cuando ustedes sospechen una neumonía. La tomografía computada no se le debe pedir a todos los pacientes. Ya vieron que es suficiente con una radiografía, más que suficiente para hacer el diagnóstico. Más que suficiente para hacer el diagnóstico. Estamos en el tiempo, ¿no? Yo soy bien, vamos, no minuto más. Entonces acá tienen, para no se aburran porque están que entonces acá tienen ustedes, miren, una neumonía, por recuerdan que dije, por influencia H1N1, por ejemplo, ¿no? Entonces pacientes con neumonías complejas o severas, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que no se tratan con antibióticos o hacen recurrencia, y por último también pacientes que tienen enfermedades subyacentes, una diabetes, una psoriasis, un grupo eritematoso, una paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces los pacientes necesitan hacerle una tomografía, no se olviden, pregunta de examen, la que sigue. Ya vimos el patrón de consolidación, miren, la neumonía lobar, una tremenda neumonía lobar del lóbulo inferior, miren el Streptococcus, Klebsiella, Mycoplasma pneumoniae. Entonces acá miren, consolidación, inclusive tiene el vidrio esmerilado. Miren ahora cómo se ve perfectamente la cisura, miren acá, la cisura que sería mayor o menor, mayor, porque está en el lóbulo inferior. Muy bien chicos. Entonces acá tienen ustedes la que sigue. La bronconeumonía, que ustedes miren, se van a ver como nódulos peribronquiales, por eso se llama bronconeumonía. O sea, compromete tanto el bronquio como la parte parenquimal. Miren acá. Y cómo se ve bien bonito en la tomografía, ¿no? Por eso son nodulitos hiperdensos. Lo que acá se ve finito, acá se ve ya bastante. Miren acá el bronquio, ustedes ven que está congestivo, ¿no? Está engrosado su pared acá el bronquio. Miren, ¿qué cisura será esta de acá? Mayor, pero del pulmón izquierdo. Entonces, hemófilos, influencia, micoplasma. Esto pregunta bien siempre los exámenes, ¿no? Los exámenes de ¿a qué sigue? Entonces, este cuadro es genial para que no se olviden porque lo repasan para su recetado o el ENAM, porque siempre viene preguntas de acá. Observen acá, miren, porque viene el hallazgo, les pone el hallazgo radiológico. Por ejemplo, hace 2 años vino en el ENAM, me acuerdo, una vez le pregunto a los internos ahí que hacen internados en neoplásicas, le pregunto, y vino, o sea, el patrón más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, ¿cuál es? Patrón intersticial. La respuesta era el patrón intersticial. Por acá creo que está, miren, vamos viendo por acá.
¿Está por ahí hecho o no? ¿Dónde está? No. Sí, pero bueno, ponemos. Pero póngala ahí. Pero igual, miren acá, por ejemplo, para la consolidad cementaria, el estreptococo, la lobar también, el estreptococo neumonal, que es la más frecuente, la neumonía redonda, igual aquí los alcohólicos, la bronconeumonía, no se olviden que sea intrahospital, la pseudomonas, ¿no? Los gran negativos, no se olviden el estreptococo dorado, ¿no? La misma aspiración, los anaerobios, la neumonía intersticial está acá, ¿no? En el invierno sobre todo, ¿no? Adquirir en la comunidad el virus, y así por el estilo. Pero lo más bravo, miren acá, donde se mete ya la tuberculosis, en el empiema, ¿no? Cuando ya invade la pared del tórax, ¿no? La que sigue. Por ahí vamos a ver. Y acá tienen ustedes la tuberculosis pulmonar primaria, observen, una tuberculosis pulmonar primaria. Generalmente los hallazgos más frecuentes son las adenopatías, iliares sobre todo, y las neumonías lobares. ¿Cuáles son los más afectados? Les dije, los superiores. Puede también ustedes tener otros como diagnóstico diferencial por virus y por micoplasma, la que sigue. Por ejemplo, miren acá la consolidación, ¿no? La radiopacidad, sus bordes irregulares, y en la tomografía no hay mejor técnica para ver los ganglios mediastinales. Miren acá, este ganglio, tremendo ganglio, aparte también la zona de consolidación, la que sigue. Ahí vamos, en el tiempo preciso. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, ahí Cristina. Usted habló que hay una desviación de tráquea. Dice que en el derrame la desviación de tráquea es contralateral. Así es, el derrame, masas, siempre, por ejemplo, neumotórax, siempre va a ser al lado contrario. En caso de la telectasia, el desplazamiento es al mismo lado de la lesión. Es el mismo lado de la lesión. Cuando ustedes hagan también su práctica, lo van a ver ahí como. ¿Una otra más preguntas? Si no hay más preguntas, les agradezco y será otra oportunidad. Gracias también Germán por llevarnos.